Pues bueno, en esta ocasión vamos a empezar con el tema de dinámica. Es un tema que estaremos abordando con un científico que es prácticamente la columna vertebral del desarrollo de esta rama de la física que se llama dinámica. Bueno, pues el personaje del que te hablo es el que pudo de alguna forma demostrar cuál es la fuerza de gravedad de un objeto. Entonces, este científico seguramente ya lo recordaste, su nombre es Isaac Newton. Isaac Newton, bueno, fue un representante prácticamente ya el último de la teoría heliocéntrica, y pues bueno, ahí es donde él incorpora esta constante que se llama fuerza de gravedad. Entonces, esta fuerza de gravedad equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, determina cuál es la aceleración de un cuerpo, o sea, cuál es su caída libre. Pues bien, lo que estudió este científico básicamente fue lo que atiende a la parte de la mecánica. Entonces, hablar de mecánica, estamos hablando de tres procesos muy importantes, como es el caso de la mecánica clásica, o sea, las primeras formas, los primeros estudios de esta rama de la física. Por otro lado, podemos encontrar la mecánica relativista, que es donde pues ya entra el buen conocido Albert Einstein con la famosa teoría de la relatividad del tiempo, y posteriormente es el último estudio relevante que existe acerca de la física, que son los cuantos. Entonces se desarrolla la física cuántica. Y pues bien, atendiendo un poquito lo que es una breve descripción de mecánica, la podemos diferenciar básicamente en dos. En mecánica estática, es decir, cuando un cuerpo se encuentra sin movimiento, y el otro es dinámica, cuando el cuerpo se encuentra en movimiento. Si yo me muevo, entonces adquiero una dinámica. Y esa dinámica, a su vez, la vamos a encontrar en cinemática. Como vimos, cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos, y evidentemente la cinética. Pues bien, para esto el buen Isaac Newton desarrolló tres leyes. Vamos a ver la primera. La primera ley se llama la ley de la inercia. Bien, ¿cuál es la característica de esta ley de la inercia? Bueno, por un lado nos dice que su velocidad es constante. ¿Sale? Ese es un dato importante, que la velocidad siempre va a ser constante. Y por otro lado, vamos a encontrar la segunda ley de Newton. ¿De qué habla esta segunda ley de Newton? Bueno, nos dice que F, que es una fuerza, es directamente proporcional a la masa por la aceleración. ¿Cierto? Entonces, con eso voy a entender que, de acuerdo a lo que establece el sistema internacional, pues la fuerza se mide en newtons, la masa se mide en gramos y la aceleración se mide en metro sobre segundo. Aquí lo vamos a anotar para que no se te olvide. La fuerza se mide en newtons. La masa, de acuerdo a lo que establece el sistema internacional, esta se va a medir en gramos, y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y estas unidades son muy importantes porque también las establece el sistema internacional de medida. Entonces, ¿qué entendemos por fuerza? Pues es básicamente cuando nosotros aplicamos un trabajo, ese trabajo implementamos pues cierto tipo de energía, y con esa energía vamos a desplazar un objeto. Y por otro lado encontramos masa. Masa pues es prácticamente todo aquello que forma la sustancia, entendiendo que yo soy sustancia, entonces estoy formado por átomos, y entonces la sustancia o la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y entonces la unidad de medidas es
gramos, ¿no? Como te platicaba. Pero aquí hay un dato muy importante. Por ejemplo, yo soy sustancia, pues tú también eres sustancia. Yo soy masa, pues evidentemente tú también. Inclusive pues plumón también es masa. Prácticamente todo lo que ves como parte de esta aula, inclusive el mismo pizarrón, todo es masa y está dado en gramos. Entonces, si la masa se mide en gramos y el peso se mide en gramos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos elementos? Recuerda, por un lado, tenemos la masa, se mide en gramos, y por otro lado tenemos el peso, que también se mide en gramos. Entonces, si sus magnitudes son iguales, ¿en qué radica la diferencia? ¿Sale? Te voy a dejar que lo investigues y al mismo tiempo que sigo avanzando con los problemas, al final voy a regresar contigo para que me digas cuál es la diferencia entre masa y entre peso. ¿Sale? Bueno, mientras tanto seguimos avanzando y vemos la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, la segunda que nos dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración, y finalmente encontramos la tercera ley de Newton, en donde establece que a toda acción le corresponde una reacción. Entonces es así, a toda acción le corresponde una reacción. ¿Sale? ¿Eso qué significa? Yo estoy parado sobre obviamente en el piso, entonces el piso está reaccionando a la acción de mi cuerpo, que en ese caso estoy representado por una masa y ejerce sobre mí una fuerza de gravedad. ¿Esto qué significa? Que la masa siempre va a ser la misma, dependiendo de las cuestiones gravitacionales de cada planeta, pues entonces nuestro peso estaría variando en esa medida. Entonces, en ese momento la gravedad está ejerciendo una fuerza sobre mí, es decir, un empuje que va hacia abajo. Esa es una acción. ¿Cuál es la reacción? Es que el piso está reaccionando al peso que yo estoy ejerciendo. Si este piso no reaccionara, simple y sencillamente me voy para abajo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy tradicional de lo que significa la tercera ley de Newton, que a toda acción corresponde una reacción. Pero bien, en este tema tan importante que es dinámica, sin duda alguna, el punto básico o la columna vertebral la vamos a encontrar con la segunda ley de Newton. Entonces, te voy a invitar a que hagamos dos ejercicios. Uno que será de primer orden, así como muy sencillito, y el segundo que también estaremos utilizando algún método algebraico. Entonces, prepara tus libretas de matemáticas porque las vas a utilizar. Pues bien, entonces vamos a analizar este problema y lo vamos a ir leyendo y al mismo tiempo vamos a ir escribiendo los datos. Entonces, empezamos con esto. Son importantes porque esto forma parte de un rompecabezas en donde los voy a estar trasladando a la fórmula que necesito para poder llegar al resultado. Entonces dice, para lanzar un balón de 465 gramos. Entonces, si hablo de gramos, estoy hablando de masa. Masa es igual a 465 gramos, ¿va? Entonces ya tengo este dato. Luego me dice que un jugador le proporciona un impulso durante 84 milésimas de segundo. Entonces estoy hablando de tiempo. Es 0.0, son décimas, centésimas y milésimas de segundo. Y este sale disparado a una velocidad, entonces es una velocidad de 31 metros sobre segundo. Me dice que determine el valor de la fuerza. Entonces significa que F no lo sé. Debo de trabajar para poder calcular cuál es esa fuerza. Entonces, una vez que tenemos los datos, me doy cuenta que tengo masa, que tengo fuerza. Entonces significa que lo voy a aplicar por segunda ley de Newton, lo cual establece la siguiente fórmula. Me dice que la fuerza
es igual o es directamente proporcional a la masa por la aceleración. Entonces empiezo a ver cuáles son las variables que tengo. Me dice calcula la fuerza, entonces bueno, la fórmula ya está de manera, o está expresada de forma directa. Me dice que tengo masa, la masa aquí está, pero aceleración no lo tengo. Entonces, ¿qué variables necesito buscar o identificar para encontrar el valor de la aceleración? Solamente voy a considerar que tengo tiempo y que tengo velocidad. Entonces significa que tenemos que apoyarnos de alguna de las fórmulas que vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Te acuerdas cuál es alguna de esas fórmulas que utilizamos para poder calcular la aceleración? A ver, me vas a ayudar. Me dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y de esta forma puedo encontrar la aceleración. Entonces, la velocidad final, pues es la velocidad que encontramos al principio, al final, mejor dicho, de el movimiento o el desplazamiento de este cuerpo, que en este caso me dice la cantidad de 31 metros. Entonces, velocidad final es 31 metros sobre segundo. Entonces es 31 menos 0. Y todo esto lo voy a dividir entre el tiempo, que es 0.084. Entonces 31 menos 0, pues obviamente esto es igual a 31. Y bien, vamos a hacer el cálculo y vamos a encontrar el resultado. Entonces decimos lo siguiente: 31 entre 0.084, decimos que el resultado es de 369.04. Entonces podemos decir que la aceleración es igual a 361.04 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esta forma, una vez que tengo, fíjate bien, una vez que tengo masa, una vez que tengo aceleración, entonces ahora sí puedo calcular la fuerza, porque ya encontré, sustituimos estos valores sobre la fórmula. Entonces vamos a sustituir. Entonces digo que la fuerza es igual a la masa. La masa es o equivale a 465 gramos por la aceleración. Entonces lo voy a multiplicar por 361.04. ¿Vale? Entonces vamos a decir que la fuerza, en este caso, va a ser igual a lo siguiente. Entonces multiplicamos 465 por 361.04 y el resultado equivale a la siguiente expresión. $167,883.6. Y recuerda que la unidad de medida de la fuerza se mide en newtons. Y bueno, de esta forma es como resolvemos un ejercicio aplicando la segunda ley de Newton. Entonces vamos a hacer uno de segundo orden y terminamos con este tema.